Ley Federal de Datos Personales en posesión de particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010. El equipo está conformado por Fernanda Zavala Alpuche, Alan García Subdías y Adair Emanuel González Vega. Durante esta presentación se expondrán los temas de origen y propósito de la ley, expuesto por Fernanda Zavala Alpuche, estructura de la ley por Adair Emanuel González Vega, y finalmente ejemplos de aplicación u obligatoriedad por Alan García Subdías. A continuación hablaré sobre el origen y propósito de la Ley Federal de Datos Personales en posesión de los particulares. Esta ley se publicó en la Ciudad de México por el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio del 2010. Pero esta ley entró en vigor un día después, eso quiere decir el 6 de julio del 2010. El principal involucrado para la creación de esta ley fue el expresidente de México, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Y el Congreso de la Unión fue quien aprobó esta ley el 27 de abril del 2010. Antes de que surgiera esta ley, existió una ley llamada la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, en la cual se fortalece con su reconocimiento constitucional del derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organización federal, ya sea estatal y municipal, siempre y cuando se considere pública, lo cual solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos que se fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Con esta ley ya establecida, surgió la que ahora estamos presentando. Esta ley de protección de datos fue el resultado de diversas negociaciones nacionales e internacionales que estuvieron a cargo del gobierno mexicano, en la cual se exigía contar con un marco normativo para poder hacer función de esta ley. El propósito de esta es la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, publicada el 5 de julio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, está compuesta de 11 capítulos, 8 capítulos transitorios y 69 artículos en total. Los capítulos están compuestos en su mayoría por artículos. Algunos capítulos se dividen en secciones, y estas a su vez se forman por artículos. Los capítulos transitorios no contienen ni secciones ni artículos, y existen algunos capítulos transitorios únicos que dan vida a esta. Capítulo 1. Disposiciones generales. Está compuesto por 5 artículos, los artículos del 1 al 5, en el cual se detalla que esta ley es aplicable a toda la República Mexicana y tiene como objetivo la protección de los datos personales en posesión de particulares. Las personas afectadas son tanto personas físicas o personas morales. Capítulo 2. De los principios de protección de datos personales. Está compuesto por 16 artículos, los artículos del 6 al 21. En ella se detalla la definición de un dato personal, quiénes pueden tratarla. Además, se menciona que toda persona puede recabar datos personales de forma legal. Todo tratamiento de estos datos personales debe estar sujeto al consentimiento de la persona, la cual es llamada titular, salvo algunas excepciones que se mencionarán más adelante. Capítulo 3. De los derechos de los titulares de datos personales. Está compuesto por 6 artículos, los artículos del 22 al 27, en el cual se detallan que, una vez que un particular tiene acceso a los datos de un titular, el titular en todo momento puede solicitar acceder a esa información, rectificarla en caso de que haya algún error o se necesite hacer una corrección. También se puede cancelar, pero esto conlleva a algunas trabas mencionadas en esta misma ley. Si esa información es necesaria
para el cumplimiento de un contrato previamente firmado entre ambas partes, estos datos personales no se pueden cancelar. Tampoco se pueden cancelar en caso de que estos datos sean necesarios para el desarrollo de algún proceso judicial o penal. Finalmente, un titular también puede oponerse a que se manejen sus datos personales, aunque bajo las disposiciones que se mencionan en esta ley. Capítulo 4. Del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, compuesto por 8 artículos, los artículos del 28 al 35, en el cual se detalla que un titular tiene todo el derecho a manejar y ejercer los derechos sobre su información mencionados en el capítulo 3, siempre y cuando esta persona demuestre mediante una identificación que se trata del titular de esta información. También se puede hacer a través de un representante legal. De otro modo, la información no podrá ser modificada. Capítulo 5. De la transferencia de datos. Está compuesto por 2 artículos, los artículos 36 y 37, en el cual se detalla que un particular que tenga en su poder datos personales de uno o varios titulares está en la facultad de transferir estos datos a otro particular. Sin embargo, el particular que recibe esta información está obligada a respetar el aviso de privacidad que fue firmado en su momento por el particular que cede la información y el titular. Capítulo 6. De las autoridades. Está compuesto por 2 capítulos y 7 artículos, los artículos del 38 al 44. En el primer capítulo se menciona que el instituto tiene algunas atribuciones, facultades y obligaciones, entre las que se encuentran difundir el conocimiento del derecho a la protección de datos personales en la sociedad mexicana. En el capítulo segundo se habla de las autoridades reguladoras. Normalmente estas son regionales y atienden a algún sector demográfico específico. En el estado de Morelos, este instituto es el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE. Capítulo 7. Del procedimiento de protección de derechos. Está compuesto por 14 artículos, los artículos del 45 al 58, en el cual se detalla que para el intercambio entre un titular y un particular de estos datos personales se tiene en todo momento que realizar a través de una solicitud de datos personales en el cual se describa explícitamente los derechos que el titular quiere ejercer o, de otro modo, que el particular le informe al titular algunos cambios que se realizarán que afecten al manejo de los datos personales del titular. Capítulo 8. Del procedimiento de verificación. Está compuesto por 2 artículos, el 59 y el 60, en el que se dice que el instituto encargado del fomento y difusión de los datos personales deberá en todo momento vigilar el procedimiento a todo dato personal entre un titular y un particular. Además, este procedimiento se almacenará en los servidores públicos federales, ya que están obligados a guardar confidencialidad sobre esta información y las derivaciones de estos procesos. Capítulo 9. Del procedimiento de imposición de sanciones. Está compuesto por 2 artículos, el 61 y 62, en el que se establece que el instituto encargado de la difusión y protección de datos personales es el único órgano que está facultado para mediar entre un titular y un particular. Además, si el instituto detecta alguna anomalía o cree que se está incumpliendo alguno de los artículos mencionados en esta ley, el instituto notificará a la parte infractora y le hará saber qué procedimiento deberá seguir, además de las sanciones que se detallarán en el capítulo siguiente. Capítulo 10. De las infracciones y sanciones. Está compuesto de 4 artículos, de 63 al 66. En este capítulo se detallan algunas infracciones que incumplen con esta ley, como lo es omitir el aviso de privacidad, no cumplir con lo establecido en el aviso de privacidad, actuar con negligencia o dolo en la transmisión y respuesta de solicitudes de acceso por parte de los titulares, declarar dolosamente la inexistencia de datos personales, siendo que estos datos personales existen y están en posesión de los particulares,
y la transferencia de datos de un particular a otro particular sin notificación previa de un titular o sin conocimiento del instituto regulador. Capítulo 11. De los delitos en materia de tratamiento indebido de datos personales. Está compuesto por 3 capítulos, los capítulos del 67 al 69. Como es natural, todo incumplimiento de una ley es considerada un delito. En este caso, los delitos cometidos que infraccionen esta ley son llamados delitos en materia de tratamiento indebido de datos personales. Como consecuencia de incumplir esta ley, se puede castigar de 3 meses hasta 3 años de prisión a quien esté autorizado para tratar datos personales dentro de una organización particular y que haya infringido alguno de los artículos de esta ley. También se castiga desde 6 hasta 5 años a quien intente lucrar mediante el engaño o aprovechándose del error de algún titular o de alguna persona que no esté autorizada para transmitirla. Para finalizar, hablaré sobre los ejemplos de aplicación u obligatoriedad de la Ley Federal de Datos Personales en posesión de particulares. Para comenzar, hablaré sobre quiénes están obligados a cumplir esta ley. En el capítulo 1, Disposiciones Generales, el artículo 2 habla sobre los sujetos regulados por esta ley, sean personas físicas o morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, con excepción de las sociedades de información crediticia en los supuestos de la ley para regular las sociedades de información crediticia y demás disposiciones aplicables. También en las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales que sea para uso exclusivamente personal y sin fines de divulgación o utilización comercial. Por otra parte, en el capítulo número 10 de las infracciones y sanciones, compuesto por 4 artículos del 63 al 66, habla sobre algunos ejemplos de las infracciones que pueden ser cometidas. Algunas de ellas son declarar inexistencia de datos personales cuando exista total o parcialmente en la base de datos del responsable, transferir datos a terceros sin comunicar al titular, recabar datos en forma engañosa y fraudulenta. Estas infracciones pueden ser sancionadas con una multa de 100 a 166,000 días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México o una multa de 200 a 320,000 días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. Por último, el capítulo 11 de los delitos en materia del tratamiento indebido de datos personales, el cual está compuesto por 3 artículos del 67 al 69, el artículo 67 habla que se impondrán de 3 meses a 3 años de prisión al que estando autorizado para tratar datos personales con ánimo de lucro provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su custodia. En el artículo 68 se habla de que se sancionará con prisión de 6 meses a 5 años al que con el fin de alcanzar un lucro indebido trate datos personales mediante engaño, aprovechándose del error en que se encuentre el titular o la persona autorizada para transmitirlos. Finalmente, el artículo 69 habla de tratándose de datos personales sensibles, las penas a que se refiere este capítulo se duplicarán.